no. Qué gusto de verlo. Vamos a ver un poco más. Vámonos a la página 6. Continuamos en la página 6. Para que veamos algunas similitudes de lo que existe en los frutos del Espíritu que deben de manifestarse en un creyente y lo que sucede con el Espíritu Santo, que viene siendo, no es que Él necesita los frutos del Espíritu, quienes los necesitamos somos nosotros, pero cómo Él tiene similitudes con todo esto. Empiece a leer en voz alta, la sabiduría es pura. ¿Y luego qué dice? El Espíritu Santo ajá, ¿y luego? Ajá, siga. Uh-huh. Ajá. Vamos a analizar el primer fruto del Espíritu que dijimos que era ¿cuál? No. Discúlpeme, de los dones del Espíritu, dones. Profecía. Vamos a ver que el don de profecía es un don dado para todo creyente, porque recordemos que dijimos que todos los dones eran para todos los creyentes, que no es para un cierto grupo o no es para los que son llamados, los que son estudiosos o los que tienen títulos o tienen dinero, no. Los dones del Espíritu Santo es para todos los creyentes, ¿sí? Eso es algo hermoso porque el Espíritu Santo no hace distinción de personas, ¿sí? Pero si alguien desea o Dios quiere darle, o el Espíritu Santo, que es el que trae los dones, quiere darle el don de profecía a una persona, es necesario que antes tenga un don del Espíritu, un fruto del Espíritu que se llama pureza y se llama sabiduría. Antes, ¿sí? Si no tiene esto, entonces déjeme decirle por qué es importante esto. Porque el don profético, que ahorita en nuestros días está siendo muy abusado, ahorita en estos días, está siendo muy abusado, tiene 3 vertientes. El don profético puede ser una vertiente, un mensaje dado del cielo, porque Dios quiere dárselo, un don dado del cielo. Puede ser la otra vertiente, la naturaleza humana, lo que nosotros pensamos, creemos, sospechamos, como dijo Chespirito, sospecho. Yo sospecho. Que se llama don de sospecha. O puede ser la otra vertiente, puede ser una
Revelación del mismo infierno. Sí, hay que probarlo. Sí. Y hubo una iglesia en el Distrito Federal, esto pasó hace, yo creo como unos 20 años, que sucedió en que a un ministro con un ministerio fuertísimo en el Distrito Federal, fuertísimo, el ministerio grande, productivo, fuerte, pero llegó un falso profeta y le dijo al pastor, esta no era la mujer que Dios tenía para ti. Entonces ellos de por sí que ya venían confrontando ciertas situaciones ahí entre ellos dos, pues no, dijeron, Dios ya me habló, y pues rápido un divorcio y ahorita está casada con una muchacha. La esposa tenía 40 años y él la cambió por 2 de 20. ¿Sí? ¿Se fija? ¿Ah? Yo ni quiero saber de ese pastor nada. Ni vale la pena meterse a saber si le fue bien y no le digo. Sí, y esto le digo porque no salió mucho en que se supiera, sino que yo tuve un grupo de estudiantes privados, eran privados. ¿Por qué eran privados? Porque pertenecían eran hijos de unos empresarios muy fuertísimos y tenían miedo al secuestro. Entonces era privado porque yo llegaba a la mansión de ellos, cerraban la puerta y yo les daba clases privadas. Y yo decía, gracias Señor, porque si estos se los llevan, pagan la recompensa. ¿Yo con qué la pago? Ponían en riesgo mi vida, pero y no se los niego que me sentí miedo cuando me propusieron eso. Sentí miedo porque me dijeron que todo era privado. O sea, que yo llegaba en un taxi, me bajaba, entraba, había policías al frente, daba clases, me retiraba, me iban a rentar un buen hotel para que me quedara y de allí pura comunicación en un teléfono que ellos me iban a dar. Y yo sentí, ¿por qué todo este enredo, hombre? Pues si yo soy feliz con el estudiantado de todo México, convivo con ellos, como con ellos, me duermo en sus casas, o sea, pero bueno, fui obediente y ellos me comentaron es por qué estaban ellos ahí privados. No querían nada con esta iglesia donde habían sido miembros. Por esto que pasó. Profecía falsa. Entonces, la profecía, el don profético puede tener 3 vertientes que vienen siendo un mensaje celestial dado a un siervo de Dios que tiene el don profético, o puede ser que él sospecha que él piensa que así puede ser, o puede recibir por su naturaleza humana un mensaje del mismo infierno, ¿sí? Y entonces puede traerlo a la persona, y entonces allí ya no se usó la sabiduría, porque dicen que la sabiduría es pura. O sea, es un don que se da y el don profético es pura. Ahora, la profecía es traída al ser humano para edificación, para exhortación y para consolación del cuerpo de Cristo. Cualquier profecía que salga de esos 3 contextos, ¿cuáles dijimos? Consolación, exhortación y edificación del cuerpo de Cristo. Cualquier profecía que salga de afuera de estos 3 contextos no es profecía de Dios. No es. Así suena muy bonita. No es. Ahora, la profecía que se le va a dar a una persona cuando tiene el don, cuando ya sea a una congregación o a una persona que va a dar una profecía, esa profecía se tiene que amoldar a la Biblia. A la Biblia. Si lo que se le va a decir a esta persona no se acomoda a la Biblia, no es de Dios. No es de Dios. ¿Sí? Dice su palabra, el que no trabaja, que no coma. ¿Sí? Entonces, ¿cómo le pueden decir a una persona, Dios me dice que me des el carro?
¿Verdad que no? No. Sí. No, que se lo preste, sí. Sí, entonces ahí veamos que si se acomoda también, la profecía se acomoda a la lógica. También es importante que veamos esa porción bíblica. Ahora, vamos a hablar del que está recibiendo la profecía. ¿Qué siente usted cuando le dieron esa profecía? ¿Cómo sintió en el corazón? Pero si siente tormentas, no es de Dios. No es de Dios. La profecía no fue de Dios. Sí. ¿Está usted en un pecado y vinieron y le dijeron que está bien lo que está haciendo? ¿Qué es eso? No cayó en la lógica, ¿verdad? No cayó. ¿Por qué? Porque para el don de profecía se requiere el don de sabiduría, que viene siendo una de las frutos del Espíritu. ¿Ve cómo estamos conectándolas? Sí, las estamos conectando. El fruto, la sabiduría es pura. Dios, el Espíritu Santo, siendo Dios, porque es Dios, es 100% puro. Puro. Entonces la profecía tiene que ser pura. ¿Sí? No fuera de los contextos bíblicos. No fuera. Otra cosa que tenemos que analizar. ¿Quién está dando la profecía? Esto es como un examen. Esto es como un examen, o sea, al dar la profecía, hacemos como una autoexaminación, ¿sí? ¿Quién me está dando la profecía? ¿Es confiable la persona la que me dio esta profecía o es un negociante de la voz profética? Negociante de la voz profética. Tenemos como que analizar quién verdaderamente está dando la profecía. Si la profecía se amolda a lo que yo quiero escuchar y estoy mal en mi vida espiritual, en mi testimonio, estoy dañando a los demás, la profecía se está acomodando a mi simpatía, a los deseos humanos, se está acomodando a lo que yo quiero escuchar, se está acomodando a la amistad que llevamos con esta persona. O sea, tenemos que ver algunos factores. O sea, la palabra de Dios dice, escúchalo todo, ¿verdad? No nos vamos a atrever en un servicio a interrumpir el servicio y gritarle, eres un profeta falso, porque eso dañaría a mucha gente. No, usa la sabiduría. Pero sí tenemos que escúchalo todo, analízalo, retén lo bueno y rechaza lo malo. Y cuando en el caso que, bueno, yo lo he visto, ¿verdad? Que el profeta llama y la persona sabe que 100%, bueno, el supuesto profeta llama para enfrente y la persona sabe que está incorrecto y por educación o por, en ese caso, como... No, yo no pasaría. No. Porque ya ve que hay gente que dice, y toda la congregación queda viendo, pero si lo está llamando, y necio, que ven. Y en ese caso... Lo quiere exhibir. Sí, pero en ese caso, ¿cómo le haría? Porque hay gente que lo hace por respeto o por educación de pasar. Eso depende de su temperamento suyo, hermana, y su personalidad. Porque simple y sencillamente usted diría, así déjelo, mi hermano. Eso es lo que yo haría. Así déjelo, mi hermano. No, pero que venga, así déjelo, mi hermano. Y si no va, entonces empieza a decir, rebelde, hijo del diablo, te vas a ir al infierno. No, yo lo he visto. ¿Sí? Yo lo he visto. Doctora, creo que también está el don profético y está el profeta de oficios. Existe el don profético en nuestros días, la iglesia que estamos ahorita viviendo, existe el don profético. Profetas, no quisiera meterme en esa controversia, hermanos, porque ya me he metido en controversias que a veces no llegamos a ninguna parte, pero el profeta del Antiguo Testamento, el último profeta fue
Malaquías. Malaquías fue el último profeta. El profeta era una persona completamente fuera del ámbito humano. Esta persona no vivía entre la sociedad, ni andaba en un Mercedes-Benz tampoco, ni se hospedaba en un hotel 5 estrellas. Era completamente huraño. Solamente sus oídos estaban listos para la voz de Dios, pero para la voz de nadie. Inclusive los profetas entraban por las puertas de la ciudad y cuando estos entraban la gente se asustaba la gente y decían, ¿qué se trae? ¿Qué viene? ¿A qué vienes? Y le preguntaban, ¿tu visita es pacífica? Le preguntaban, ¿tu visita es pacífica? Y él no contestaba, porque él se iba directamente, ya sea a una montaña, a decirle al pueblo lo que les iba a pasar por las cosas que estaban haciendo, o se iba al palacio, y si no lo dejaban entrar, desde afuera le gritaba al rey, por tu causa, el pueblo será destruido, y tú también serás preso y te llevarán también como cautivo. No le tenía miedo. Después de eso los apresaban, como por ejemplo a Jeremías, lo apresaron muchas veces. Hubo un rey que apresó a un profeta, porque fue y le dijo, Jehová dice que tú te apoyas mucho en tus armas y en tus caballos de guerra, pero Jehová dice que perderás la batalla, ¿sí? Y el rey dijo, tráiganlo y ténganlo solo con pan y agua hasta que yo regrese de la batalla, para que vea que es un profeta falso. Lamentablemente ni regresó. No regresó porque Jehová le había mandado a decir lo que iba a suceder. Entonces ahí encontramos que el profeta de oficio, como dijo usted, de oficio, él vivía entre las montañas, él solo bajaba a dar profecía correcta como debiera de ser, y él se volvió a subir. Su trato ni sus palabras eran para nadie, a menos que Dios le dijera, ve, dile a Jezabel que se la van a tragar los perros. O sea, que le dijera a la persona lo que iba a suceder, pero no en ningún momento tenía contacto con nadie. Los profetas de oficio sufrían mucho, sufrían hambre, sufrían fríos, sufrían de todo. Y recuerdo un profeta que me dio mucha risa que le pusieron una carrera bien grande, no recuerdo si fue Osea, se me hace, pero grande le pusieron la carrera. Y ya cuando subió a la montaña y se estaba muriendo del cansancio, que voltea para atrás y que nadie lo iba siguiendo. Y entonces le dijo a Dios, nunca más me mandes a que yo hable en tu nombre, porque no voy a ir. Se le reveló a Dios y le dijo, no voy a ir. Y él mismo dice, y empecé a caminar y a meditar y a pensar, pero había un fuego dentro de mí por escuchar la voz de Dios para ver qué quería que yo fuera y le dijera al pueblo. O sea, el profeta sufrían mucho porque su única relación era la voz de Dios y ellos, la voz de Dios y ellos, la voz de Dios y ellos. Entonces, el oficio de profeta, yo me atrevería a decir que sí ha terminado, porque ahora vemos a las personas dando profecías por las redes sociales y todo eso. El don profético sí existe, porque si yo me atreviera a decir que el don profético no existe, yo estaría en contra del Espíritu Santo. Sí, no, sí existe el don profético. El don profético es un don que viene hacia la persona y Dios le da el mensaje y esta persona va. Eso se llama don profético, que ese fue el primero que ustedes escribieron. Pero para que se pueda tener ese don profético se requiere la sabiduría, aún para recibir una revelación que tenga que ver con la persona, se analiza, se piensa y se da usando la sabiduría. Nunca la persona se exhibe, nunca la persona se lleva hacia un plano
en el cual pueda ser avergonzada, pueda ser humillada, pueda ser tirada, sino que dijimos que la profecía era ¿para qué? Para consolación, edificación del cuerpo de Cristo. ¿Sí? Entonces, sí. Como en estos tiempos, lastimosamente, la gente se anda autodenominando los profetas y apóstoles, etcétera, etcétera, y la gente llena las iglesias porque va a venir tal profeta, pero creo que hay hasta un pecado. ¿Por qué motivo? Porque van por ver al hombre sin darse cuenta que el que creó los cielos y la tierra, el que adornó el Orión, el que hizo las galaxias, vive dentro de ellos. Y en vez de ir a ver al profeta, ¿por qué no vamos a nuestra habitación y nos encontramos con el que usa los apóstoles, con el que usa los pastores, que es el Espíritu Santo de Dios? Entonces, creo que en esta generación estamos cambiando al no reconocer al Espíritu Santo que está dentro de nosotros. Que trae la mejor profecía. Es porque hay falta de conocimiento. Porque si tuvieran el conocimiento, se dirigirían directamente al Señor, buscando al hombre. Porque como son niños espirituales, van buscando quién los lleva de la mano. Exactamente. Entonces dijimos, don profético, y el otro es ¿qué? No, don de sabiduría. Don de sabiduría. Significa que el don de sabiduría lo encontramos. ¿Se acuerdan que ustedes leyeron que les dije no vayan a la Biblia? Ahí encuéntrenlo. ¿Sí? ¿A quién lo encontramos? ¿En dónde? En la sabiduría, hasta en la templanza, ¿eh? El amor hacia el que vamos a llevarle el mensaje, el amor, sobre todo, recordando que nosotros mismos estábamos extraviados de nuestros delitos y pecados también, y que hubo alguien que tomó la responsabilidad de nuestra vida y rogó y pidió por ello. ¿Cuál es el segundo dones del Espíritu? Bueno, el don de lenguas. Recuerden que en el Antiguo Testamento se usaba ¿cómo dijimos aquí? Se usaba en teofanías o se usaba en similitudes. Y el Espíritu Santo se derramaba solamente sobre reyes, sobre profetas y sobre gente, digamos, ¿se acuerdan los hijos de los profetas? ¿Escuela de profetas? Sí, solamente sobre esas personas, sobre reyes también. Pero cuando llegó el día del Pentecostés, se llevó a cabo ante ¿cuántas personas? 100. Y la salvación vino sobre ¿cuántos? 3,000. 3,000, ¿sí? Significa que el derramamiento vino sobre los 120 que estaban en el aposento alto y sobre 3,000 personas que fueron alcanzadas. A partir de ese momento, su pregunta de ellos, ¿qué debo hacer para ser salvo? ¿Qué debo hacer? Y se ha pensado que para que hubiera un derramamiento tan grande, tan poderoso, primer derramamiento masivo, se puede decir, tenía que ser un lugar de mucha alcurnia y de muchas cosas. No, fíjense que no, yo estuve adentro del aposento alto. Es un lugar así como como de donde está la puerta a donde está la mesa aquella. La mesa con el mantel. ¿Dónde está la comida? ¿No saben dónde está la comida? ¿Sí saben dónde está la comida? Sí, la mesa. Bueno, es como de allí, aquí, y un poquito más ancho, pero un poquito. Y un lugar normal, como así sencillo. Muchos estaban afuera, porque si no hubieran estado afuera, quizá no lograron encontrar espacio adentro, y muchos estaban afuera, porque si no hubieran estado afuera, todos los que estaban alrededor no hubieran visto que también las lenguas de fuego venían sobre los que estaban afuera, sino que hubiera estado todos en el aposento alto, todos encerrados, con puertas cerradas. Nadie hubiera visto la manifestación tan gloriosa que estaba sucediendo en ese momento. Nadie la hubiera visto, pero había muchos afuera porque no era un lugar para 120, era un lugar más pequeñito,
chiquito. Yo me imaginaba que yo iba a ir a ver al aposento alto, un gran templo, grandísimo, bello, elegante. Cuando lo miré, este es el aposento alto. Ve cómo el Espíritu Santo no está buscando lujos, ¿sí? Y todos los que estaban afuera, las lenguas estaban afuera y las lenguas estaban adentro. Por eso aquellos que estaban afuera, los que estaban afuera, que no venían a la manifestación del Espíritu Santo, ellos no venían, ellos querían otras cosas. Entonces ellos miraron esa manifestación con los de afuera y miraron la manifestación no solamente del fuego repartido en ellos, sino que miraron la manifestación de las lenguas que hablaban. Dice, qué bueno, estos siendo judíos, ¿por qué hablan como en el Ponto, en Capadocia, en los lugares donde nosotros venimos? ¿Por qué hablan en nuestro idioma si son judíos? Allí entonces encontramos el segundo don, el don del don de lenguas, ¿sí? En el don de lenguas también existen 3 vertientes, también por eso hay que tener cuidado con eso. Pueden haber, está considerado que las lenguas son lenguas angelicales, que se cree que ese es el lenguaje de los ángeles, el lenguaje de los ángeles. Puede ser una manifestación con lenguaje de los ángeles. La otra vertiente puede ser una manifestación con lenguas humanas y también puede ser una vertiente con lenguas diabólicas. Sí. Puede haber una manifestación de lenguas diabólicas que estén inclusive maldiciendo el nombre de Dios, y como el pueblo de Dios no tiene el siguiente don que se llama interpretación de lenguas, pues todos aplauden y dicen gloria a Dios y gloria a Dios, pero no se está teniendo el conocimiento de que se está haciendo las cosas incorrectas. Aquí se requiere otra vez el don de discernimiento de espíritus, que cae en la otra categoría. Mire, usted, si quiere, usted haga eso, porque eso le ayudaría mucho. Vaya conectándolos. Vaya conectándolos. Conecte el don de lenguas también con el don de sabiduría y con el don de templanza. Porque se conectan. Se conectan y de esa manera usted sabrá que al tener la sabiduría de Dios, usted puede hablar y decir, como decía aquella joven cuando los apóstoles se presentaron ante un lugar y que esta joven gritaba, estos sí son siervos del Dios Altísimo. ¿Se acuerdan? Y no dejaba de gritar cada vez que ellos iban para allá a llevar la palabra de Dios, ella iba detrás de ellos gritando, estos sí son siervos del Dios Altísimo. Hasta que se volteó Pedro y le dijo, te reprendo. Porque la manifestación que esta joven tenía no era una manifestación dada del cielo, era una manifestación salido ¿de dónde? De la naturaleza humana. No podemos considerar que sea diabólica, aunque después se supo de que esta joven era el negocio de sus dueños, ¿sí? Entonces aquí encontramos con que el don de lenguas tiene también esas 3 vertientes. Ahora, en el don de lenguas también se puede manifestar un lenguaje nunca aprendido. Nunca lo ha aprendido usted ese lenguaje. Ese lenguaje puede ser de otros lugares, ¿sí? De otros lugares donde Dios le está queriendo enseñar algo. Entonces allí en el don de lenguas tiene que entrar, y muy importante, lo que se llama el don de discernimiento de espíritus, para poder saber el tipo de lengua que está hablando. Y también pedir el don de interpretación de lenguas. ¿Se acuerdan que Pablo mismo lo dijo? Y si alguien habla lenguas y no existe un intérprete en ese lugar, se quede callado, porque confunde a los recién convertidos. ¿Sí? Se espantan. Entonces tiene que haber una interpretación. Don de lenguas e interpretación de lenguas vienen siendo juntos, se puede decir juntos,
porque uno interpreta lo que está diciendo el otro. Aún, déjeme decirle algo, aún puede hasta interpretar si son lenguas humanas o diabólicas. También las puede interpretar y decir, cállate, cállate, porque está usando lenguas humanas. Yo estuve en un campamento en California, en un retiro espiritual, donde una de las materias, ellos tenían un instituto bíblico, una de las materias era cómo hablar en lenguas. Y eso no era de Dios, eso no era de Dios. Y entonces, pues un día me fui ahí, me senté ahí en la clase nomás para ver qué era lo que estaban haciendo. No me gusta el chisme, pero me entretiene. Pastora, mi amiga compró un libro en Chicago. Ajá. Y me dijo, yo compré un libro para hablar lenguas. Y le dije, eso no es bíblico. No. Las lenguas son del espíritu. Exactamente. Entonces ella dijo, no, pero es que, dije, tira ese libro. No se habla. Pueden ser lenguas satánicas y tú piensas que son... Ajá. Sí, y en esa ocasión que yo estuve ahí sentada, les hacían que repitieran una palabra, creo que era aleluya, pero recio, muchas veces, y entonces terminaban hablando en lenguas. Eso no era de Dios, era un trabalenguas. Sí, era una materia. Cómo hablar lenguas, era una materia. Sí. Entonces, aquí encontramos con que ahí se requiere el don de discernimiento de espíritus. Sí, y también si no se tiene la interpretación dentro de la congregación o dentro del pueblo de Dios donde estamos hablando en lenguas, es importante que se mantenga en expectativa de lo que está sucediendo allí. Sí, y ahora hay inclusive organizaciones que si la persona no habla lenguas no es llena del Espíritu Santo. Entonces, ¿cómo podemos entonces sacar al Espíritu Santo de esta persona, echarlo para afuera y decirle, tú no tienes el Espíritu Santo porque no has hablado en lenguas? No, definitivamente la salvación de nuestras almas no tiene nada que ver con el hablar en lenguas. Es el primer paso al cual el Redentor nos permite entrar, y el segundo paso es que el Espíritu Santo, al estar adentro de nosotros, empieza a moverse. Pero ahorita vamos a ver una parte importante donde se empieza a mover dentro de nuestras vidas. Entonces, dígame. A mí me dijeron que era el bautizo del Espíritu Santo. Ajá. Cuando la persona habla lengua, empieza a hablar lenguas, no es una sola lengua la que habla, ¿verdad? Son varias. Y a mí me dijeron, ¿has sido bautizada por el Espíritu Santo? Y yo me quedé, dijo, el Espíritu Santo bautiza con lenguas, es el primer bautizo que la persona tiene. Ajá. Le voy a decir cuál es el primer bautizo de un creyente. No precisamente tiene que ser así. El primer bautizo es que la persona, al tener el Espíritu Santo dentro de él, cambia. ¿Qué ganaríamos con ver una persona que haya tenido el bautizo del Espíritu Santo? Sigue siendo la misma. Sigue siendo la misma, o sea, no ha cambiado. Ajá. No, es un regalo que Él lo trae al momento en que entra a formar parte de su vida. Él trae esos regalos, pero la verdad es que nosotros todavía, después de habernos convertido al Señor, todavía somos una madera bruta, todavía. Se requiere trabajar, se requiere entrar al taller del alfarero, se requiere que empecemos a soltar todas aquellas cosas que antes para nosotros era nuestra vida, era nuestro ser, era todo para nosotros. Se requiere que empecemos a soltarlos y como aquel que hablaba malas palabras y dijo, era la última. Entonces allí es donde se requiere que se empiece a soltar todas esas cosas, y es un proceso, hermano. Nunca esperemos que el ser humano, así se ha convertido, cambie de la noche a la mañana. Ha habido casos donde sí, personas han cambiado de la noche a la mañana, al día siguiente son otras, pero hay otros que no, hay otros que no cambian. Es un proceso, y hay quienes nunca cambian.
Siguen siendo los mismos toda la vida. Pero como moldeaditos nomás, así. Sí, medio arreglados, medio arreglados. Ajá. Sí, entonces es lo que le digo, es lo que yo le estaba comentando a mi hijo en estos días, porque me estaba diciendo que una persona le había hablado y él venía en un avión que venía de Alemania, porque él acaba de llegar de la India. Dice, yo venía en un avión de Alemania donde la gente no entiende cuando yo hablo español. Dice, pues ellos no hablan español. Dice, y me habla uno de acá del norte. Oye, Adrián, no me llegaron los libros. Y Loli dice, ¿cuáles libros? Los de tu jefita. O sea, el que yo escribí. Y dice Adrián que le dijo, espérate, es que vengo en un avión así medio raro. Ahí luego hablamos. Y entonces le digo a Adrián, lo que pasa es que los norteños, yo siempre he dicho que somos malamanzados. Yo siempre he dicho eso, somos malamanzados. O sea, hablamos rápido, hablamos que parece que estamos enojados, muy diferente a la gente del sur, que hablan tranquilos. Gente de Guatemala es gente tranquila, le hablan a usted y si usted habla ellos se callan, nosotros no, si ellos hablan no nos callamos, no nos callamos, seguimos adelante. Entonces sí, la cultura la que no nos ayuda a veces, ¿verdad? Pero sí, es importante que tengamos en estos dones ese discernimiento de espíritu. ¿Se fija usted que en el don de profecía era la sabiduría? Y en estos dones del don de lenguas, de interpretación de lenguas, es el entendimiento que viene siendo también igual que el don de discernimiento de espíritus. ¿Qué está diciendo? ¿Qué está diciendo esta persona? Sí, ajá. ¿Qué está diciendo? Las palabras, las lenguas son angelicales, son humanas o son diabólicas. Sí. Esta generación, mi hermano, déjeme decir la cosa, nos tocó vivir un tiempo muy peligroso, a nosotros, esta generación. ¿Por qué? Porque recuerdo bien las palabras cuando yo estuve de misionera en el Perú. Los mártires de la fe conocían sus enemigos y se escondían de ellos. Ellos sabían quiénes eran sus enemigos y se escondían de ellos. La iglesia de nuestros días no sabe quiénes son sus enemigos. No lo sabe. No los conocemos, Solamente el don de discernimiento de espíritus nos puede decir, cuidado, cuidado. Pastora, pero uno tiene también como una compasión de esas personas y eso sí. También perjudica porque a veces uno ayuda a las personas por su necesidad, por sus circunstancias. Ahí se requiere. Y santo, o sea. Por eso necesita el don de discernimiento de espíritus, ¿sí? Entonces se fija usted que aquí está amor, el amor. Usted está dando el amor, ¿sí? ¿Por qué? Porque usted no quiere formar parte de una profecía donde dice que en los postreros tiempos, por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Usted no quiere ser parte de esa profecía, ¿verdad? Usted quiere dar el amor, sí. Pero aquí tenemos que ver dónde nos estamos involucrando, porque después viene el llanto y el crujir de dientes, y ya estamos demasiado tarde en todo eso, ¿sí? Sucede lo que los jóvenes, es que me voy a casar con esta filistea para ganármela para el evangelio. Es más fácil que ella te lleve para Egipto. Sí, es más fácil. Es más fácil que ella te lleve para Egipto a que tú te lo traigas a Sion. Sí, es más fácil eso, ¿verdad? Entonces sí es importante todo eso, tener esos conocimientos. Bueno, terminamos con lo primero. ¿Por qué cree usted que se llaman dones vocales? Porque usamos la boca. Usamos la boca. ¿Por qué se llaman dones vocales? Porque se usa la boca.
la boca, al usar la boca, estamos expresando la profecía con la boca, las lenguas con la boca y el don de discernimiento, la interpretación de lenguas con la boca. Pues se llaman dones vocales. Aquí vamos a ver que para estos dones se usan varias partes de nuestro cuerpo. Primero la boca. Vamos a ver los otros. ¿Cuál es el primero? Reflexivos. La primera es la sabiduría. Este es un don del Espíritu Santo que nos es dado a nosotros, pero cae en la categoría de los dones del Espíritu Santo. La sabiduría es algo que nosotros tenemos que tener porque de esta manera podríamos hacer una distinción entre lo que viene siendo la sabiduría humana, la sabiduría humana, la sabiduría celestial y aún la que llaman sabiduría, pero que de sabiduría no tiene nada, que viene siendo la sabiduría del mismo infierno. Esta también tiene 3 vertientes, ¿sí? Tenemos que tener cuidado con eso. Cuando alguien nos va a dar un consejo, darnos cuenta si también esa sabiduría está ahí en la Biblia. Sí, sí está en la Biblia, porque hay sabiduría que pensamos que grandes hombres sabios, por ejemplo, yo tuve una experiencia con un maestro que decía él, nuestros grandes sabios, él practicaba el judaísmo, nuestros grandes sabios. Dije, ¿cuáles son los grandes sabios? Ah, mira, es que está el rabino este, no. Yo conozco grandes sabios de la Biblia, ¿sí? Salomón, Moisés, Jesucristo, Daniel, grandes sabios de la Biblia. Y si ellos lo dijeron, está en la Biblia, ¿sí? Lo que no está en la Biblia, entonces no es de Dios. Entonces tenemos que encontrar que la sabiduría, el don de sabiduría nos enseña a nosotros y para eso tenemos un libro que habla completamente, no, son 3 libros, hermanos, son 3 libros, no, discúlpeme. Es Job, Salmos, Proverbios, Cantar de los Cantares, Eclesiastés, son 5, llamados libros proféticos. Son 5, ¿verdad? Sí, bueno. En estos 5 libros, hermano, usted encuentra la sabiduría más extensa. Aún la encuentra en Cantar de los Cantares, donde, disculpen, la encontramos en Eclesiastés, que para muchos este libro está un poco olvidado porque dicen que solamente habla ya de cuando Salomón estaba en la caída de su imperio, y eso sí es cierto. Este Salomón escribe ese libro cuando ya venía para abajo, porque Salomón tuvo un ascenso muy bonito cuando recibió la sabiduría de Dios, que viene siendo Proverbios. Proverbios, lo máximo de lo máximo. Iba para arriba. Pero entonces, él confía en los enemigos porque él quiere seguir manteniendo la paz que hubo en los últimos años de la monarquía davídica. Él quiere seguir manteniendo la paz y entonces Salomón empieza a hacer esto. ¿Saben por qué? Porque se empieza a traer mujeres de otros lugares. Entonces Salomón, cuando ya se trae todas esas mujeres y pues hermosas, bonitas, ¿verdad? No creo que haya traído a alguien que estaba en el Facebook anunciándose. No, claro que no. Exhibiéndose, no, este fue hasta Egipto y escogió lo mejor de lo mejor, porque tenía con qué sostenerlas. Él no tenía el pobre pueblo que vivió en el hambre, pero él tenía, entonces él se las trae, y cuando él se las trae, estas mujeres, dice su palabra, lo inclinaron a adorar los dioses de ellas, pero era tanto el amor de Salomón que él empezó a hacer esto, mire. Y ahí es donde escribe Cantar de los Cantares. El amor sublime, mi amada, eres hermosa y bella, y tú hueles a pura mirra. Y una de varones, si no tienen algo bonito para decirle a su esposa, vayas a Cantar de los Cantares. Y verá usted cuántas cosas bonitas están ahí. Sí. Ah, no, sí se vuelve poeta. Sí, se vuelve.
Ajá, sí, sí se vuelve poeta, sí. Ahí es donde él escribe Cantar de los Cantares, porque está en ese enamoramiento bonito y hermoso. En ese libro, hermano, encontramos también mucha sabiduría, también en ese libro, sí. Y luego después encontramos otros libros, pero en el último libro que él escribe, que es ¿cuál les dije el último? Eclesiastés, aún en ese libro encontramos mucha sabiduría, ¿sí? Mucho. Entonces, ahí encontramos también la sabiduría que nos enseña a nosotros cómo poder guiarnos en medio de todas las cosas. Entonces, la sabiduría es una parte integral de nuestras vidas y está en los frutos del Espíritu, ¿sí? También está ahí. ¿Cuál es el que sigue? Don de ciencia. Don de ciencia. Recuérdense que estamos en los dones reflexivos. ¿Por qué reflexivos? ¿Por qué son dones reflexivos? Porque lo hacen pensar. Por eso son dones reflexivos. Porque está pensando en la sabiduría, hay que pensarla, ¿sí? ¿Esto que voy a hacer está bien o está mal? Sabiduría. El otro es don de ciencia. El don de ciencia es cuando usted estudia las Sagradas Escrituras y encuentra en ellas una mina de riqueza. El mismo texto lo estudia mañana y lo entiende de una manera. Pasado mañana estudia el mismo texto y lo entiende de otra manera. Pasado mañana estudia el mismo texto y lo encuentra de otra manera. Ese es el don de ciencia, que es el don que ustedes están desarrollando a través de las Sagradas Escrituras. Y hay cosas que usted hace la diferencia entre una cosa y entre otra porque ha estudiado las Escrituras y el don de ciencia se está desarrollando en usted. Ustedes están desarrollando el don de ciencia porque están escudriñando las Sagradas Escrituras. ¿Sí? Entonces, se entiende de una manera, se entiende de otra, se entiende de otra. Es una mina de riquezas, por eso la teología nunca se va a acabar. Nunca, nunca. ¿Por qué? Porque la teología es una revelación divina que el día que Dios revele todo, deja de ser Dios. ¿Sí? Entonces Él revela, le revela a usted a través del don de ciencia, le revela su palabra, cosas que antes no entendía, cosas que eran muy complicadas, muy pesadas, muy inentendibles, por medio del Espíritu Santo, que es el que trae el don de ciencia para dársela a usted. Entonces Él le da el don de ciencia a usted y usted ya lee las Sagradas Escrituras y ya las entiende mucho mejor que antes. ¿Sí les ha pasado eso? Sí, amén. ¿Sí? Sí, eso es algo bien bonito. Y luego usted ve la diferencia entre unas porciones bíblicas y da la diferencia en otras. ¿Por qué era tan importante que Jesús le dijera a los discípulos que les iba a mandar el Espíritu Santo? Porque Él en su infinita sabiduría sabía que la iglesia de nuestros días, la iglesia que estaba a punto de irse, que somos nosotros, esta iglesia pasaría por un descontrol doctrinal muy fuerte. Mucha falsedad. Como estos tiempos. Pues estos tiempos. A la iglesia que estaría a punto de irse sería a la iglesia que más se le aventarían falsas doctrinas. A esta iglesia que estuviera a punto de irse. Ahora, si ahorita en este momento estamos viendo la ensalada de falsas doctrinas dentro del pueblo de Dios, no estoy hablando de una congregación o de una iglesia o de una denominación, no. Estoy hablando del pueblo de Dios, ¿sí? Si ahorita en este momento estamos encontrándonos con esta ensalada de doctrinas, esta combinación de doctrinas, usted se puede imaginar si el Señor no viene por esta generación, lo que le va a tocar vivir a nuestra generación que viene detrás de nosotros. Significa que nosotros tenemos que tener cuidado con nuestros hijos, nuestros nietos que están aprendiendo. Instruirlos, porque si el Señor no viene en esta generación y va a venir hasta en la otra, las cosas están muy peligrosas. ¿Sí? Por eso era necesario el don de discernimiento de espíritus y el don de ciencia. ¿Por qué?
porque la palabra de Dios misma nos enseña cada día cosas diferentes. Una de las cosas que yo descubrí hace poquito y que dije yo, vaya, pensaba que este era un dicho de mi abuelo y nada, que ahí está en la Biblia. ¿Usted ha escuchado la expresión de hijos rebeldes que le dicen a la madre, ¿para qué me trajiste al mundo? Yo no te dije que me trajeras. ¿Para qué me diste a luz? ¿Se ha escuchado usted esa expresión? Y quizás hasta nosotros en algún momento siendo jóvenes rebeldes también lo dijimos. ¿Sí? Ahí está. Ahí está en Isaías 50 cuando le habla a Ciro. Y hay de aquellos que le dicen al Padre, ¿por qué me engendraste? Y hay de aquellos que le dicen a la madre, ¿por qué me diste a luz? Cuando yo lo miré y dije, yo pensaba que mi abuelo es el que decía eso. No, ahí está en la Biblia. Ahí está. Entonces se da usted cuenta que a través del don de ciencia usted va descubriendo más cosas y más cosas que están en la misma Biblia. Ese es el don de ciencia. Yo estoy peor, porque yo no le decía a mis papás, yo le decía a Dios, ¿para qué me mandaste a este mundo? Está usted peor, sí. Sí. Es peor. Sí, porque estaba hablándole al dador de la vida. Al dador de la vida, sí. Ya estoy arrepentida. No, pero lo hizo por ignorancia, por inexperiencia. Ajá, mejor no haber llegado a este mundo, pero ya llegó y ahora hay que comer. No nos queda otra. Bueno, ¿cuál es el otro? Bueno, en el don de discernimiento de espíritus. En ese don es el que Dios a usted le da y también se lo da a través de estos 5 libros poéticos. Usted encuentra todo eso en toda la Biblia, pero en estos 5 libros poéticos, yo le aconsejo que se meta a esos 5 libros poéticos, porque en esos 5 libros poéticos usted encuentra mucha sabiduría, mucha, ¿sí? Entonces, en estos libros es usted donde usted encuentra la protección divina para todas las cosas que nosotros necesitamos en nuestro diario vivir. Especialmente el libro de Proverbios, donde nos dice que el que abre mucho la puerta, su ruina se acarrea. Sí. También dice, nunca salgas por fiador de un amigo. Pero si ya caíste, fíjese, nos da la solución, pero si ya caíste en la trampa, salir por fiador de un amigo, entonces, ¿es una trampa? Sí, es una trampa. Sí. Pero si ya caíste en una trampa, entonces tú lo que tienes que hacer es ir y humillarte ante el acreedor. Ajá. Ir a humillarte ante el acreedor y decirle, mira, se me hizo fácil firmarte a ti un documento sobre mi amigo, pero sabes que yo tengo la preocupación que él no te va a pagar y que yo quedé ahí como un fiador. Entonces, ve, humíllate, así dice ahí. Ahora, ve, humíllate ante el acreedor y dile, si te va a pagar, qué bueno, pero si no te va a pagar, ten compasión de mí. Te da la solución. Qué libro tan hermoso, ¿verdad? Te da la solución a lo que tú tienes que hacer. Ese es el discernimiento. Sí. Ajá. Sí, y esto es a través del don de ciencia, porque ¿dónde están esos consejos? En los libros sagrados. En los libros sagrados, ¿sí? El libro de Job, aún el libro de Job, que es uno de los 5 libros poéticos, también habla acerca de la manera como nosotros nos podemos guiar cuando nosotros tenemos en nuestra casa una injusticia. Hay injusticias, hermanos, que cometemos en las casas y vamos a la iglesia y adoramos y diezmamos y hacemos todas las faramayas que queremos ahí, pero en la casa tenemos cosas que a Dios no le están agradando, ¿sí?
Y ahí dice, si tú dispusieres el corazón y extendieres a él tus manos, y si alguna iniquidad e injusticia hubiera en tu casa y la echares de ti, entonces yo te oiré. Significa que nuestras oraciones tienen un tope. Cuando estamos cometiendo injusticias con todos los demás. Si en tu casa hubiera una injusticia, válgame, yo pensaba que los jueces estaban allá en la corte. No, es que te he entendido con la Biblia y quiero que oiga lo que usted dice. No, bueno, ahí dice, si en tu casa hubiera injusticia y la echares de ti, dice, entonces yo oiré tus oraciones. Sí. Otra cosa, hermanos, el Espíritu Santo es un perfecto intercesor. Fíjese qué bonito. Sí. Y es que el Espíritu Santo, y aquí traigo la cita, ahorita se la encuentro. El Espíritu Santo dice que agarra nuestras oraciones. Agarra nuestras oraciones y las pone en frascos dorados. Y luego entonces las lleva ante el Padre. Y llora como mujer que está de parto. Ajá. Aquí traigo la cita bíblica. Me llamó tanto la atención. Entonces, cuando él lleva la oración suya, fíjese bien, dice su palabra. Ahorita le doy la cita bíblica, dice su palabra. Nosotros no sabemos cómo pedir. ¿Cierto o no? ¿Verdad que no sabemos? No sabemos cómo pedir. ¿Sabe por qué? Porque mismo Jesucristo dijo, ustedes piden para gastar en sus deleites y sus pecados. Sí, así dice. Entonces, como nosotros no sabemos cómo pedir, no sabemos. ¿Sí se ha fijado usted que cuando pedimos mal como para que las situaciones se nos resuelvan, para que las cosas sean mejores, pero no sabemos si la voluntad de Dios no es esa? ¿Sí? Entonces el Espíritu Santo, que es el mejor intercesor, él lleva la oración, pero fíjese bien, él recoge las oraciones de un pueblo que está sujeto a la voluntad de Dios. ¿Sí? Si nuestras oraciones no están sujetas a la voluntad de Dios, el Espíritu Santo no las recoge y la oración mía se quedó ahí nomás. Hasta el techo, porque no estoy en la voluntad de Dios. Entonces, eso también es importante saberlo, que es el mejor intercesor, sí, pero no va a ir a interceder por mis caprichos. No va. Él no va a interceder por mis caprichos. Él va a interceder por lo que está en la voluntad del Padre. Sí, bueno. Fíjese algo bien hermoso. Una vez que algo está en la voluntad del Padre, entonces el Espíritu Santo recoge las oraciones suyas y mías y las lleva ante el Padre como un olor fragante. Y el Padre allá en su trono siente ese olor fragante, bonito, de oraciones conforme a su voluntad, de hijos de Dios que aceptan lo amargo, lo dulce, lo triste, lo alegre, aceptan lo que sea, y entonces él va y lleva la fragancia y la pone ante el Padre y clama como mujer que está de parto. Clama ante el Padre por esa oración. Y entonces, si no es suficiente con que él esté clamando, se levanta el abogado, que está enseguida del Padre. Se levanta el abogado y entonces le pide al Padre que escuche esa oración. El mejor intercesor que tenemos, ni cuál intercesor es del mundo. El mejor intercesor que tenemos. María de Guadalupe. Y los santos a su alrededor. Y sus santos. Lo que más me ría es que dice la torre Sí, de hermano. marfil. Es la torre de marfil para mí, para mi ignorancia. En la Nueva Jerusalén estará la Torre de Marfil, pero también había hay torres de marfil en Jerusalén,
Había porque ya la destruyeron los iraníes. Pero ellos siguen aclamando la Torre de Marfil. Sí, porque era muy importante la Torre de Marfil, sí. Inclusive en Cantar de los Cantares dice la Torre de Marfil que está mirando hacia el Líbano. Ajá, sí, la Torre de Marfil. Pero ya no existe porque ya se la aventaron los libaneses. Dígame, hermano. ¿Cuál, hermano? ¿La intercesión? Ahorita yo se la doy. Acuérdeme, porque esa parte la encontré y cómo se me hizo bonita. Dije, entonces si oramos conforme al Padre, la voluntad del Padre, se va a la oración. Si no estamos orando conforme a la voluntad del Padre, como dijo Jesús, para gastarte en tus deleites y pecados, la oración se queda aquí en la tierra. Pero si va en la voluntad de Dios, y una de las cosas que tenemos que ver, ¿se acuerdan ustedes cuando los discípulos le dijeron a Jesús, enséñanos a orar? ¿Se acuerdan? ¿Se acuerda que al último le decía, y hágase tu voluntad? Hágase tu voluntad, significa que aún Jesús les enseñó a ellos a orar, pero les aclaró, pero que se haga la voluntad del Padre y no la voluntad de ustedes. Sí, porque sí. Si usted, digamos, usted está orando por una enfermedad que ya se la está acabando, ¿verdad? Entonces usted ora al Padre en el nombre de Jesús, pero usted pide la voluntad del Padre, porque quizás esa enfermedad Dios la ha llevado allí para enseñarle cosas que usted no entiende, para tratar con la persona, no solamente en pecado, ¿no? Porque muchas veces pensamos que solo pecado. No. Dios quiere llevarla al taller del alfarero para pulirla, para que salga usted siendo un instrumento de su paz, de su confianza. También esa. ¿Sí? No la incluía en la oración al final, nada más, pues como ya lo sabemos de antemano, sí. Entonces se tiene que declarar. Declarar, Padre, esta enfermedad, no sé cuáles son tus propósitos, pero de una cosa sí estoy segura, que tus propósitos son buenos, son santos, son agradables, y que aún cruce por más situaciones en esta enfermedad, nada me separará de tu amor. Aunque esté enferma, tú me sigues amando, y aunque este cuerpo exterior se está desgastando, el interior se va renovando. Y entonces usted le habla a Dios hablándole sobre su sentir, ¿por qué no? Si usted es la que está sintiéndolo, usted lo está sintiendo y dice, Padre, pero no se haga mi voluntad. Porque mi voluntad... También, hermana, sí, también sobre esa persona, hágase tu voluntad, y la persona de repente mañana ya fallece, fue la voluntad de Dios. Sí, entonces así usted ora conforme su voluntad. Entonces el Espíritu Santo, como usted oró de esa manera, el Espíritu Santo recoge su oración. Se recoge su oración y la lleva ante el Padre, porque usted oró y usted dijo, si me sano, bien, y si no, hágase tu voluntad. ¿Sí? Entonces, ahí ya usted tiene la voluntad del Padre. ¿Sí? Y entonces se cumple lo del el mandato hermoso en la enfermedad, en la abundancia. Nada me separará del amor de Dios, porque ese amor está en Cristo Jesús, Señor nuestro. Entonces el Espíritu Santo recoge su oración porque fue de acuerdo a la voluntad del Padre. Pero si usted empieza a reclamarle a Dios, sí, y empieza a decirle, porque a mí, mira, mi tía vive es una mundana y mira lo que anda haciendo, y tú mejor le estás ayudando a ella, sí, ajá, sí. Creo que muchos de nosotros hemos cometido el error, pienso que es un error, no sé si está equivocado, de muchas veces orar fervientemente, oramos para que Dios nos conceda
suceda un proyecto o un ministerial y llevamos años tratando de empujamos hasta el punto de cansarnos y nunca se cumplió. Entonces, creo que cuando es la voluntad de Dios, no es necesario empujar. No. Cuando es la voluntad de Dios, viene sin necesidad de empujar y pidiendo como dice la voluntad. La voluntad, porque esas son las oraciones que el Espíritu Santo agarra y lleva. Pero una vez que usted empieza a reclamarle a Dios y por qué esto y por qué lo otro y quítame esto y por qué no has hecho algo. Mire, encontramos unas oraciones del salmista David, hermano, del Salmo 1 hasta el Salmo 72, donde el salmista David reclamaba mucho, pero naturalmente era una situación muy crítica la que él vivía. No sé si les habré platicado de las cuevas de Adulam, cuevas de Adulam. Eran unas cuevas donde él vivía. Acuérdense que él andaba huyendo de Saúl. Y su casa era en esas cuevas. Esas cuevas están por todo el desierto de Judea. Se encuentran las cuevas de Adulam. Esas cuevas que dicen que son muy... Si la persona no sabe bien cómo entrar a esas cuevas, puede no salir. Tiene muchos pasadizos. Puede perderse allá adentro y no salir. Creo que ya estaban prohibiendo que entraran a esas cuevas precisamente porque gente ya no salía porque se perdía, después tenían que andarla buscando y todo eso. Bueno, esas eran las casas de David. Y adentro de esas cuevas, él escribe varios salmos donde él está hablándole a Dios y le dice, ¿y tú hasta cuándo miras en mis enemigos? ¿Cómo se han levantado contra mí? ¿Cómo me dicen, dónde está tu Dios? Y yo me acuerdo de estas cosas, como yo las llevaba a la casa de Dios y adorábamos con alegría del pueblo en fiesta. Y luego le hablaba a su alma, ¿por qué te abates, alma mía? ¿Por qué te turbas dentro de mí? Cuando él escribe esos salmos es porque él estaba en esa situación tan crítica y tan difícil. Lo mismo que nos puede pasar a nosotros, hermanos. Lo mismo, de sentirnos oprimidos por la enfermedad, por la tristeza, por el dolor. Pero al último de nuestra oración, hágase tu voluntad y no la mía. Y no la mía. Yo tuve una experiencia en una ocasión que estaba orándole al Señor por una situación que estaba pasando y llevé varios tiempo orando y después un día dije, bueno, Señor, que se haga tu voluntad. Yo voy a dejar esto por la paz porque yo había hecho todo lo que había podido. Hermano, y ese día que yo le dije eso al Señor, esta es tu voluntad. No tardó ni 2 horas en que el Señor me diera la respuesta. Por ejemplo, que dice que ores y no dejes de orar. Claro. Por ejemplo, estás orando por un hijo y ahí sigues, el hijo todavía está inconverso. O sea, pero hágase tu voluntad, dejar de orar. No, en el caso mío, como le dije, yo estuve orando así como dice usted, insistentemente, pero llegó un momento que le dije, ya Señor, que sea tu voluntad y yo voy a vivir así como tú dices. No, ajá. O sea, está bien. Sí. Yo me pongo a pensar, ¿verdad? Cuando estás orando por ese hijo, como la viuda no le puede estar, dice, que por tanto, pues se le concedió. O sea, sí. Lo dejas a la voluntad, lo oras, ajá. dejas de orar o puedes seguir orando. O sea, es un caso personal, como el caso personal tuyo, ¿verdad? El Señor ora como Él quiere. Como Él quiere. Podemos seguir orando la misma o parar y dejárselo a su voluntad y orar. Descansar en Él, descansar en Él. ¿Cuál era el siguiente? Dígame. Yo aprendí una oración por el maestro Adriano. Dios nos hizo a nosotros como sus semejantes. Él vive dentro de nuestro corazón. Sí. Y cuando yo tengo algo que hablar con Dios, yo lo único que hago es alabarlo, bendecirlo, exaltarlo, honrarlo. Exacto. Y ahí le pongo por un buen rato hasta de cambio. Sí. Le digo, Señor, tengo algo en mi corazón, pero hágase tu voluntad. Pido perdón, hágase tu voluntad. Y Rocío y yo somos buenas adoradoras por teléfono, porque no nos miramos casi no. Y ella ha tenido respuestas de oraciones así. Ay, aquello ha sido tremendo, que no hemos quedado sí. las dos. Ajá, sí. Tremendo, pero eso me va para el... maestro, Vamos a cortar un ratito, pero no se me vayan, por favor. ¿A qué horas terminan la escuela aquí?